Listo, chiquillos, es que me empezaron a llamar, entonces tuve que parar la grabación, pero ya. Como les dije, ¿verdad, chiquillos? Entonces, la unidad 1 y 2, ya esa no la vamos a necesitar hasta ya eso no lo vamos a ver, ¿verdad? En el examen solo es la unidad 3 en adelante. 3 y 4 sería, ¿verdad? Para este otro examen que viene. Entonces, en la unidad 3, al inicio, ¿qué vamos a ver? ¿De qué va a tratar la unidad 3? Mucho de lo que es todo lo natural, todo que tiene que ver con naturaleza, ¿verdad? Medio ambiente, ejemplo, si vienen textos en el examen, van a ser con medio ambiente, recursos naturales, todo lo que tenga que ver con con ese vocabulario. Tenemos aquí una serie de palabritas que podemos como aprendernos, como se dice playa, isla, desierto, montaña, porque puede ser que les pongan un identifique, ¿verdad? Como en el examen, que les ponían palabrillas y que ustedes tenían como que identificar, qué sé yo, alguna que otra palabrilla del vocabulario, ¿verdad? Entonces, para que más o menos puedan sacarlas, tal vez como por aparte, en caso de que la necesitemos. ¿Ah? Ok. Después de eso, seguimos aquí. Aquí tenemos una práctica que tiene que ver con lo mismo, chiquillos. Estas prácticas las pueden hacer para que ustedes se aprendan el vocabulario, pero en el examen así nunca les va a aparecer, ¿verdad? Nunca les va a aparecer como en un examen o algo por el estilo. Eso sí, así no les va a aparecer. Después de acá tenemos el vocabulario como los animales, eso también les va a entrar a ustedes, vocabulario que tengan que ver como con animales, ¿verdad? Todo lo que tengan que ver con animales, ir aprendiéndonos, ¿verdad? Animales tanto domésticos como del mar o silvestres, ¿verdad? Mascotas también. Entonces, aprendérselos. Como por lo menos hay algunos que son muy fáciles, que ustedes los pueden sacar por lógica. ¿Por qué? Porque hasta se parece de español a inglés. Pero hay algunos que puede hacer que sí cambien. Entonces, como estudiárselos que ustedes tal vez no se sepan. Ok. Vamos a ir viendo. Vamos a ver el primer tema. El primer tema se llama así: There is y there are. Nosotros ya vimos algo así en el examen anterior, algo parecido. Recordemos que siempre cuando veíamos el is en una oración, siempre son para cosas singulares, o sea, una cosa, ¿verdad? Y el are es para cosas plurales. ¿Okay? Entonces, siempre que vamos a hablar de cosas plurales, vamos a utilizar there are, y singulares there is. Pero también cosas, cuando nosotros no podemos contarlas, vamos a utilizar there is. Por ejemplo, ¿qué no podemos contar? Ustedes me digan, yo no puedo contar el aire, el calor, ¿verdad? Nosotros decimos, hoy está haciendo mucha calor, pero no podemos decir 30 calor, ¿no, verdad? Aunque digamos 30 grados, usted no sabe en sí cuántos son 30 grados. O qué sé yo, el arroz no lo podemos contar, ¿verdad? Si ustedes compran una bolsa de arroz, la bolsa dice, no sé, 1 kilo. Bueno, pero ustedes no saben exactamente cuántos granos de arroz hay en esa bolsa, ¿verdad? El arroz, el azúcar, los líquidos no los podemos contar, porque si yo digo, me compré un litro de Coca-Cola, no sabemos exactamente cuántas gotas de Coca-Cola tiene la botella. La botella dice que 1 litro, pero tampoco nadie nos asegura de que venga el litro completo, ¿verdad? O que venga más o menos. Entonces, cosas que no podemos contar, vamos a utilizar there is. Ok, dice que lo vamos a decir para que algo existe o no existe, ¿verdad? Por ejemplo, que a mí Cristian me diga, por ejemplo, que yo diga, no hay una mesa en el aula, ¿verdad? O hay una mesa en el aula. ¿Es algo que existe o que no existe? Entonces, singular, there is. Plural, there are. Y cosas que no podemos contar, there is. Por ejemplo, aquí, there is, dice, there is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio, ¿verdad? Estamos hablando de un libro. There is a book
on the desk. There is. Ok. Siempre hay un libro en el escritorio, solo uno, entonces utilizamos there is. En este dice, there are books on the desk. ¿Verdad? Hay libros en la mesa. Hay libros, ¿verdad? Son plurales, varios. There is some milk in the fridge. Hay hay leche en la refri. Nosotros no podemos contar la leche, ¿verdad? Nosotros no podemos contar la leche. Si yo les digo a ustedes, tenemos una caja de leche y no sabemos si esa caja está nueva, por la mitad, vacía, lo como sea, ¿verdad? Entonces, la leche no la podemos contar, decimos there is. También podemos decirlos de manera negativa. Yo puedo decir there isn't o there is not. Ejemplo, there isn't a pen on the table. No hay un lápiz en la mesa. There aren't any pens here. No hay lápices en la mesa. There isn't any juice in the fridge. No hay jugo en la refri. ¿Verdad? Ok. Eso es para hacer oraciones. Cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, es exactamente lo mismo, nada más que el verbo to be, como siempre, va a ir de primero, ¿verdad? Entonces, there is a cat on the chair. Hay un gato en la silla. Yo le estoy contando a Fernanda que hay un gato en la silla. Pero si yo le voy a preguntar a ella, yo digo, ¿hay un gato en la silla? Is there a cat on the chair? Entonces, agregamos el is de primero y un signo de pregunta. Si yo le voy a decir a Bernal, there are cats on the sofa. ¿Hay algunos gatos o hay gatos en el sillón? Entonces, cuando es pregunta, sería, are there cats on the sofa? El are va de primero y después iría el signo de pregunta, ¿verdad? Are there cats on the sofa? Y un signo de pregunta al final. Ok. ¿Me van entendiendo o no hasta el momento, chiquillos? Yo sí, profe. Ok, ¿los demás? Sí, profe. Sí. Sí, ok. Ahí vamos, profe. Ok. Entonces, chiquillos, aquí lo que tenemos que siempre preguntarnos es la cantidad. ¿Cuántos? Si hablamos de uno, sabemos que es singular. Entonces, cabe el there is. Si hablamos de varios, o sea, de dos, de tres, sería there are, porque es plural. Y si hablamos de cosas que nosotros no podemos contar, como por ejemplo, como les dije, la contaminación, los líquidos, el aire, siempre va a ser there is, sea negativo o sea positivo, ¿verdad? Ok. Vamos a preguntar también, si yo le quiero preguntar, por ejemplo, a Inés, ¿cuántas, no sé, que yo le diga a ella, Inés, ¿cuántas flores hay en el jardín? Entonces yo diría, how many flowers, ¿verdad? Aquí digo students porque estoy hablando de estudiantes. How many flowers are there in the garden? ¿Cuántas flores hay en el jardín? Aquí dice, how many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en su clase? ¿Ves? Estoy preguntando cuántos. Vamos a utilizar how many. How many siempre lo vamos a utilizar con there are, porque son para cosas plurales. ¿Ok? Chiquillos, si ustedes gustan pueden decir there is o there's. There's not o there is not. Yo les aconsejo que se aprendan mejor, el grande, para que no tengan como que aprenderse tantas cosas. Pero también pueden decir there isn't o there is not, there aren't o there are not. El que ustedes se quieran aprender, ¿verdad? Los dos están bien. Ok. Entonces, después viene esta imagen. Ejemplo, algo así puede ser que den en el examen, chiquillos. Casi siempre en los años anteriores ha venido algo muy parecido a esto. Les aparece una imagen, ¿verdad? Y les hacen una pregunta. Aquí dice, are there 3 cows on the farm? ¿Hay 3 vacas en la granja? Y les dan una imagen. Entonces, de acuerdo a esta imagen, vemos si hay 3 vacas o no.
Entonces, bueno, aquí hay 1, 2, 3. Ustedes dicen, sí, sí hay 3 vacas. Es plural, las contamos. Entonces, como es plural y las podemos contar, ya el list no nos funciona, ¿verdad? Porque el list es para cosas singulares o para cosas que yo no puedo contar. Y de ahí, las vacas sí las puedo contar, ¿verdad? Entonces, ya con solo eso, tengo de que ese ya no me funciona. Entonces, podríamos decir aquí, dice, yes, there are. Sí, sí hay. Tenemos 3 vaquitas, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta positiva. Yes, there are. Ok, de acuerdo a este dibujo está un poco contradictorio porque esto parece una vaca, pero dice que también es un ternero, ¿verdad? Entonces, la respuesta aquí dice, no, no hay. Hay 2 vacas y un ternero. Bueno, en esta, digamos, si esto estuviera en el examen, yo tengo que darles estas 2 buenas, el que conteste, o la 1 o la 3. ¿Por qué? Porque sí puede ser una vaca, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquiera de los 3. 3 vaquitas o 2 vacas y una cabra. Digo, un ternero. Entonces, cualquiera de los 2 en este caso sería posible, ¿verdad? O sería la respuesta correcta. Uy. No, yo no, porque yo estoy para las 8. Okay. Entonces, chiquillos, después, la que sigue, dice, vienen, nos preguntan dice, are there 6 rabbits on the farm? Que si hay 6 conejos en la imagen, ¿verdad? Entonces viene aquí, yo cuento. Aquí hay 1, aquí hay 2, 3, 4. Solo veo 4 conejos. Entonces, aquí no, esto está malo, ¿verdad? O sea, tiene que ser negativo. Entonces yo tengo que decir, no. Bueno, sí, y ya de consolo sabemos que va con are porque contamos, ¿verdad? Y aquí dice, no, there aren't, there are 4 rabbits, no, there aren't, there are 3 rabbits, o yes, there are. Habían 4 conejos. La respuesta correcta solo sería esta. No, there aren't. There are 4 rabbits. That's all. ¿Ok? Entonces, así nos quedaría esta. Esta pregunta no nos funciona porque la imagen está en blanco y negro. Dice, ¿hay un gato rosado? Bueno, no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? La imagen está en blanco y negro. Digamos que sí, porque aquí hay un gato acostado. Digamos que sea de color rosado. Entonces yo digo, yes, there is a pink cat on the farm, ¿verdad? Sería diciendo que ese gato sea rosado, ¿verdad? No sabemos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay otras 2. ¿Qué es lo que tenemos que ver, chiquillos? Ver si es plural o singular siempre. Algo así siempre viene en el examen, que es una respuesta corta. Vea, esta es grandísima, es de 14. Se las voy a juntar acá. Voy a juntarles primero esta imagen. Y voy a pasárselas al grupo. Y después este otro. Ahí, ¿verdad? Ok, chiquillos, viene algo así. Así puede ser, como les digo, que esté en el examen. Que esté en el examen. Y ustedes tengan que poner si es there is o there are. Ok, chiquillos, siempre con solo que venga esta A aquí, esa A significa un o una, o sea, singular. Con solo que venga ese un o una I, ya sabemos que es singular. Entonces, todos los que tengan esa A, le vamos a agregar is, ¿verdad? O sea, there is. ¿Por qué? Por eso, porque es singular. Entonces, vamos a ver, aquí era is, escribieron ir, ves en el libro, pero era una is, era una S. Ok, vamos a ir viendo. Ok, otro tip, chiquillos, siempre que venga la palabra many,
La palabra many es muchos, o sea, plural. There are many animals in the zoo. Hay muchos animales en el zoológico. Entonces, con solo que venga many, ya sabemos que es plural, o sea, there are. ¿Verdad? Aquí viene, there a snake in the window. Hay una culebra en la ventana. Entonces, igual. Viene el a que les dije. Entonces, aquí tenemos que agregar siempre there is, ¿verdad? Porque es singular. Igual en esta vez viene there a zebra in the grass. Hay una cebra como en la pradera, en el zacate. Entonces sería there is. Aquí dice, ve, hay algunos leones. Cuando el sujeto trae una S, como en este caso, como el sujeto trae una S, entonces tenemos que poner there are, porque el sujeto trae una S, ¿verdad? There are lions in the zoo, perdón. Igual aquí va, many, muchos. There are. A bird, tiene una A, entonces, singular. Monkeys, viene una S, entonces es plural. Aquí viene an elephant. Chiquillos, la regla ortográfica nos dice que a y an significan uno o una, ¿verdad? O un. Todos eso significa a o an. ¿Cuándo utilizamos a? Cuando la palabra que sigue inicia con consonante. ¿Qué es consonante? Cualquier letra que no sea vocal. Y an dice cuando la palabra que sigue inicia con vocal. Ok, entonces veamos aquí los dos ejemplos. Snake, culebra, empieza con una consonante, ¿ves? Con una letra corriente. Entonces le agregamos una culebra, ¿verdad? Una, la A solita. Pero aquí elephant empieza con una vocal. Entonces cuando iniciamos con vocal, vamos a agregar an. Eso es nada más a la hora de gramática. En significados es exactamente el mismo. A, uno, y an, uno también. Nada más que a es cuando la palabra que sigue es una consonante, y an cuando la palabra que sigue es una vocal. Entonces aquí igual, un elefante, entonces sería is. Perdón, there is en celeste. Some, dice, there is some water in the lake. ¿El agua la podíamos contar? No, ¿verdad? Cosas que no son contables, siempre va a ser there is. Y siempre que venga some, es dependiendo, porque si yo digo some elephants, algunos elefantes sí los podríamos contar. Pero si yo hablo de un elefante o 10 elefantes también, solo que yo diga una manada de elefantes, ¿verdad? Ya no lo podría contar. Entonces, cuando venga some, tenemos que ver el sujeto. Si el sujeto que viene acá, esto lo voy a poner en el grupo por aquello. Si el sujeto que viene, del que nos están hablando, es contable, entonces agregamos there are. Pero si es incontable, como el agua, entonces sería there is. ¿Verdad? ¿Me van entendiendo ahí, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí, ¿los demás? Ok. Cualquier cosa me dicen, chiquillos, ¿verdad? Me dicen. Ahí vienen algunos ejemplos para que ustedes hagan los demás. Ese tema es muy sencillo, es nada más ver el sujeto, las cosas que nos dan. Si hablan de 3 o 4, poner are. Si hablan de cosas que no podemos contar con los dedos, que no podemos decir 3, 4, 5, entonces is, ¿verdad? Que son cosas que no podemos contar. O una sola cosa. Chiquillos, después de eso viene vocabulario igual, de todo lo que yo les dije, con naturaleza. Ejemplo, los volcanes, ¿verdad? Entonces aquí viene, por ejemplo, vocabulario de volcanes. Obviamente estos textos no le entran,
Pero es como para que ustedes practiquen y vean que algunas palabras empiecen a identificar los verbos y cosillas así. ¿Verdad? No es que le van a preguntar en el examen por el volcán Tenorio o el Turrialba, no, pero es para que ustedes más o menos sepan. Ok. Sí les van a entrar este vocabulario, que necesito que se me lo aprendan así como que de memoria. Ya igual a ustedes les entrega el examen, pero bueno, no importa. ¿Qué es el significado de estas palabritas? ¿Qué significa where? Vamos a ver si alguno se lo sabe, chiquillos. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Exacto. Where significa dónde. What ¿qué significa what? Ajá. ¿Qué o también cuál? O sea, tiene dos significados, porque si yo le digo, what is your favorite color? Estoy preguntando por cuál es su color favorito, ¿verdad? Entonces, what significa qué o cuál. When, ¿qué significa when? ¿Cuándo? Exacto, ¿cuándo? Who, who, no saben, who significa quién. Y tenemos how high. How high significa qué tan alto, ¿verdad? Qué tan alto. Entonces, ahí lo tenemos, qué tan alto. Esto lo vamos a utilizar más que todo para cosas como, sí, qué tan alto es, por ejemplo, una persona, ¿verdad? O si hablamos de algún lugar. Voy a ponérselas aquí. Es como aprenderse solo el significado de esas palabrillas. Ok. Siempre esas palabritas, o sea, estas palabras WH, siempre van a ir al inicio de una pregunta. O sea, no siempre vamos a hacer preguntas con esas palabras, pero si vamos a preguntar, por ejemplo, ¿dónde vive usted? La palabra ¿dónde? Va a ir de primero, ¿verdad? Que son WH words, se llaman palabras con WH, o WH questions, ¿ves? Preguntas con WH. Algo así podría ser que a ustedes les aparezca en el examen perfectamente. ¿Por qué? Porque es del tema de las cosas naturales y vienen estas palabritas. Y viene el verbo to be, que ya lo vimos para el examen anterior. Por ejemplo, what is the weather like in Costa Rica? Weather significa clima. Entonces buscamos aquí cómo es el clima en Costa Rica. Bueno, aquí dice Guaria Morada, Punta Arenas, Santa Teresa, dice caliente y lluvioso. Este sería lo del clima, caliente y lluvioso, ¿verdad? Y así cada una de ellas. ¿Qué es lo que tenemos que aprendernos? El significado de estas palabritas. What, where, when. Hay algunos que ya se la saben, entonces pues mejor, ¿verdad? Pero hay otros que no. Entonces el que no se la sabe, ¿cómo practicarlas? Ok. Aquí continuamos. Información de volcanes y parques nacionales. Recuerden que les entra el vocabulario de cosas naturales. Ok. Vamos a ver. Todo el vocabulario de parque. O sea, no les entra, obviamente que no les toca aprenderse como el parque nacional, ¿verdad? Sino que saber, por ejemplo, National Park significa parque nacional. Volcano, volcán. Beaches, playas, y así, ¿verdad? Ok. Estas son nacionalidades, obviamente que no les van a preguntar como cómo se dice, por ejemplo, chino y así en inglés. Es como para que ustedes las vean ahí. Textos, chiquillos, ya ustedes les van a empezar a meter más textos. O sea, ¿cuáles son los textos? En el cual ustedes leen y buscan una respuesta en el texto, ¿verdad? Ya sea como un marcar con X o un completo, como el examen. Entonces, para que ustedes vayan leyendo.
¿Okay? Aquí viene más vocabulario acerca de viajes. El vocabulario que nosotros debemos saber cuando nosotros estamos o vamos a viajar o utilizamos el vocabulario de viajes, ¿verdad? Entonces, ir viéndolos, pueden como traducirlos. Algunos son verbos. Chiquillos, vean, necesito que por favor se vayan aprendiendo los verbos. No sé si para este examen que viene van a poder sacarlo, van a poder sacar los verbos. Entonces, por favor, váyanse aprendiéndolos porque puede hacer que ustedes los vayan a utilizar. Y en realidad los van a utilizar. Entonces, vayan aprendiéndoselo, aunque sea de 5 en 5. Apréndanse los básicos, ¿verdad? Los principales o los que más utilizamos. Que esos son los que nosotros... que esos son los que nosotros vamos a utilizar con más frecuencia, ¿verdad? Después viene un tema que se llama futuro continuo, ¿verdad? Que utilizamos el going to. O es una manera de ya nosotros hablar en futuro. En el examen anterior nos salió el presente, ¿verdad? El presente. Ahorita nos va a salir el futuro. Aquí vamos a necesitar el verbo to be, que recuerden que era is, are o am, ¿verdad? Que era el verbo que nosotros ya utilizamos, el is, are o am. Vamos a ver si tengo un resumen aquí para que lo puedan, para pasárselos ahorita. Sí, ahorita se los paso. Ok, voy a explicar primero esto. El going to lo vamos a utilizar para, la palabra going to, esta que está acá, ella no tiene un significado propio, o sea, no significa nada, nada más que él se va a pegar al verbo para cambiar el verbo a futuro. Por ejemplo, si yo tengo play, que es jugar, y si yo le pongo el going to, ya diré jugaré, o jugarán, o jugaremos, ¿verdad? O sea, el verbo ya se convierte a futuro, ¿ok? A futuro. Entonces, lo vamos a ir viendo. Primero vamos a ver las oraciones positivas. Este resumen es, chiquillos, yo lo tengo ahorita, se los paso, porque viene explicado del español y el inglés. Entonces, es un poquito más fácil para ustedes entender. Una oración positiva se va a componer o necesita un sujeto, ¿verdad? Un sujeto. Necesitamos el verbo to be. Recuerden que tenemos 3 verbos to be. Uno era is, el otro era am y el otro era are. La palabra going to, que como les dije no significa nada, solo convierte el verbo a futuro. Después de eso necesitamos un verbo, en este caso cualquier verbo, ¿verdad? Que esté en presente y un complemento. Entonces, si yo digo, yo hablaré francés, esta oración ya es del futuro, ¿verdad? Yo hablaré. ¿Cuándo? De ahí en mi futuro, no sé cuándo, pero hablaré. Entonces, vamos a decir, I am going to speak French. Yo hablaré francés. Yo es el sujeto, el verbo to be de yo es am. Después escribimos la palabra going to, el verbo speak y el complemento French. Entonces, yo hablaré francés, ¿verdad? Ok. Tenemos este otro, dice, él hablará mandarín. He is going to speak Chinese, ¿verdad? Igual. He es el sujeto, is es el verbo to be. Tenemos después el going to, el verbo speak, que es hablar, y el complemento mandarín, ¿verdad? Entonces, el going to a la par del speak es hablaré. Ya se convierte la oración en futuro. ¿Por qué? Por ese motivo. Porque ya está el going to ahí a la par del verbo. Cambia el verbo a futuro. We are going to speak in the mountain. Dice, nosotros hablaremos en la montaña. We es el sujeto, el verbo to be de we es are. Después sigue el going to, el verbo speak y el complemento in the mountain, en la montaña. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber que necesitamos 3 cosas. Lo principal son 3 cosas. ¿Cuáles? El verbo to be, la palabra going to y después el verbo. Siempre vamos a necesitar esas 3 cosas para crear la oración.
¿verdad? Que esté el verbo to be, el going to y el verbo en presente. Eso es lo principal que necesita una oración positiva. Obviamente que necesitamos un sujeto, ya sea un pronombre o un nombre, pero siempre vamos a necesitar una persona. Ok. Después de eso, tenemos las oraciones negativas. En el negative sentence es exactamente igual, nada más que a la par del verbo to be, vamos a escribir la palabra not. I am not going to speak French. Yo no hablaré francés. He is not going to speak Chinese. Él no hablará mandarín. We are not going to speak in the mountain. Nosotros no hablaremos en la montaña. Claramente ustedes pueden decir are not o aren't, ¿verdad? Is not o isn't. I'm not o I'm not, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Podemos utilizar cualquiera de los dos, que siempre nos va a funcionar exactamente igual. Ok, vamos a ir bien. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo, chiquillos? Yo sí. Sí, bueno, ahí vi que Hanna y Arelis también, ahí me enviaron unas manitas. ¿Los demás? Ahí vamos, profe. Un poco. Sí, profe. Ok, listo. Cualquier cosa me dicen, ¿verdad, chiquillos? Si no van entendiendo y yo me devuelvo. Ok, vamos a ver. Voy a irme al libro para que vean que esto es lo mismo que está en el libro. ¿Ves? Aquí está, nada más que aquí viene como que no viene explicado entre positivo o negativo, viene todo revuelto. ¿Ves? Bueno, estas son las positivas, estas son las negativas. ¿Ves? Las negativas. Y vamos a ver las preguntas. En las preguntas es exactamente igual, chiquillos. Las preguntas son exactamente igual que la oración positiva, nada más que el verbo to be va a ir de primero. Cuando es una oración positiva, el verbo to be va de segundo y primero va la persona. Y cuando es una pregunta, primero va el verbo to be y después el sujeto, ¿verdad? O la persona. Entonces, una pregunta se va a componer por el verbo to be, sujeto, la palabra going to, el verbo principal y un complemento. Por ejemplo, are, ¿quiénes trabajaban con are? You, we, they, o si hablamos de dos sujetos, dos personas, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos and Gretel. Cosas plurales, también puede ser objetos o animales plurales. Con is, ¿quiénes trabajaban? She, he o it, o una persona, o sea, un nombre que hablemos solo de uno, de singulares, ¿verdad? Sea un animal o una cosa. Y am siempre va a trabajar con I. Entonces, sabiéndonos lo del verbo to be, vamos haciendo una oración. Por ejemplo, are Jimmy and Victor going to study English? Estoy hablando de que sí, Victor y Jimmy estudiarán inglés. Son dos personas. Entonces, como son dos personas, utilizo are. El going to siempre pegadito al verbo, ¿verdad? Ok. Si yo les digo a ustedes, are Jimmy and Victor going to study English? Les estoy preguntando, ¿estudiarán Victor y Jimmy inglés? Ustedes me van a decir, yes. Si ustedes quieren, dicen Jimmy and Victor o cambian los nombres por el pronombre, que sería they. They siempre trabaja con are, después el going to, el verbo study, que es lo mismo que esta pregunta, y el complemento English. Si yo les digo que no, entonces, perdón, si ustedes me quieren decir que no, sería no, they are not going to study English. No, ellos no estudiarán inglés. Exactamente igual. Donde el verbo to be, nada más lo ponemos negativo, que sería con el not, ¿verdad? Ok. Después aquí, si hacemos una pregunta con is Diana going to listen the song? Si es positiva, yes, Diana is going to listen the song, y no, Diana is not going to listen the song. Respetando el verbo to be del sujeto, recuerden que nos dieron Diana. ¿Cuál es el verbo to be Diana? Solo is. Nunca podemos poner are o
¿verdad, chiquillos? Entonces, utilizamos todo lo que nos den en la oración. Todo lo que nosotros utilicemos en la oración es lo que vamos a utilizar en la, todo lo que nos den en la pregunta, utilizamos en la oración. Exactamente igual. Aquí el verbo no se conjuga, el verbo no va a cambiar. Si nos lo dan listen va a la respuesta. Siempre y cuando tengamos el going to cerquita del verbo. Eso es lo que sí tenemos que tener siempre cerquita, el going to, ¿verdad? Pegadito del verbo. Ok. Listo. Me voy a ir al libro. Este documento ahorita se los paso por WhatsApp, que es como un resumen de lo mismo que está acá. ¿Ves? Aquí vienen igual las preguntas. ¿Ves? El verbo to be de primero, después el sujeto, going to y el verbo. Nos dan una práctica que es poner el going to, obviamente el verbo to be, el going to y el verbo que nos dan en el cuadrito. ¿Ves? Aquí están los verbos. Escribirlos dependiendo de lo que nos hablen. Chiquillos, algo así se acomoda bien para un examen. ¿Por qué? Porque les dan los verbos arriba, entonces ustedes tienen que como completar las oraciones. Primero tienen que fijarse cuál es el verbo to be. Aquí todos es el mismo, porque viene Marco y viene he. Entonces, todas las oraciones irían con is. Is y el going to. Nada más vamos poniendo el verbo dependiendo de lo que nos dice aquí. Por ejemplo, en la número 2 dice comida francesa. Obviamente que el verbo que calza es comer, ¿verdad? No vamos a poner, bueno, hay algunos que calzan, podemos también poner comprar o ver, ¿verdad? Obviamente no usar, porque no podemos usar la comida, ¿verdad? O la comemos, o la vemos, o la compramos, nada más. Entonces sería, por ejemplo, he is going to, digamos que pongamos eat French food, comida francesa. La primera dice, Marco a Francia el siguiente año. Obviamente que solo podemos poner viajar, ¿verdad? Que sería go o travel, cualquiera de esos dos que significan viajar. Entonces decimos, Marco is going to travel o to go France next year. A Francia el siguiente año, ¿verdad? Entonces ahí nos lo acomodamos. Tenemos una práctica que nos dan, bueno, esta se las voy a poner ahí. ¿Me van entendiendo, chiquillos? ¿O me van agarrando cómo es que se hacen estas oraciones? Sí, profe. Sí, bueno, en esta es una práctica que viene en desorden. Bueno, nos dan 3 cosas importantes, sujeto, verbo y complemento. Y nosotros tenemos que crear la oración. Recordemos que primero vamos a utilizar un sujeto. Ejemplo, en la 1 viene I, ¿verdad? Entonces ponemos I. Después viene, ¿cuál era el verbo to be de I? Escribimos el am, el going to, el going to, después el verbo que nos dan en la oración, que sería sell, y después el complemento. I am going to sell my car. Yo venderé mi carro, ¿verdad? Y así sucesivamente con todas esas. Entonces, para que más o menos la tengamos ahí. Ok. Listo. ¿Me van a entender? Chiquillos, de la unidad 3 es muy fácil. Solo hay 2 temas. Uno es el futuro con going to y el otro es el de there is y there are. Nada más. Esta unidad 3 es muy pequeñita. Entonces no es tanto lo que tienen que estudiar. Es nada más ver esas 2 unidades, esos 2 temas, ¿verdad? Viene en vocabulario muy fácil, como estos que estaban al puro inicio de la unidad, ¿verdad? Cómo se dice playa, volcán, río, aprendérselos. Los animales, que también hay algunos que ustedes ya puede hacer que se lo sepan de memoria, porque son muy comunes. Esto, ¿ves? Este vocabulario, se los voy a juntar ahí. Esto sí se los aconsejo que se los aprendan, porque a veces les ponen como un identifique, le ponen la imagen y que ustedes escriban cómo se dice playa, por ejemplo, o árbol o flor, o se los ponen en un marcar con X, que le ponen la imagencita y que usted diga cómo se llama eso.
¿verdad? Entonces, apréndaseme en eso, porque yo estoy segura de que puede hacer que les entre. Siempre ha entrado este vocabulario. Y ahí estaríamos con toda la unidad 3. La unidad 3 es muy corta. Voy a venirme aquí a la plataforma. Ok, recuerden que vi toda la materia de la semana 6. La semana 6, chiquillos, aquí vienen como una presentación y un video de eso, del there is y el there are, ¿verdad? Eso era lo que veíamos en la unidad 6. Y en la unidad 7, perdón, en la semana 7, lo que veíamos era lo del futuro, lo del going to. ¿Ok? No sé si me les quedó claro o quieren que vuelva a repasarlos. Ahí me dicen, porfa. Profe, a mí me quedó claro, nada más que cuando uno estudia surgen las dudas. Entonces, cualquier cosa yo te estaría preguntando. Ajá. Sí, perfecto, chiquillos. Sí, por favor, vean. Este grupo salió muy bien. La verdad, yo estoy muy contenta con ustedes porque ustedes yo doy 7º, 9º y 11º. Y 7º fue el grupo, de todos los niveles que me salieron mejor. Hubieron estudiantes excelentes con notas súper buenas que ojalá sigan así para que se logren eximir. Y otros de que pasaron, ¿verdad? Otros que no la pasaron, pero son notas realmente que son fáciles de superar. Entonces, ojalá que sigan así y que ustedes me pregunten, chiquillos, si ustedes, por ejemplo, tienen una duda antes del examen, no sé, ya que sea el sábado en la noche, pues bueno, pero digamos la semana antes o así, me escriben, porque a veces no lo hacen, les da vergüenza o lo que sea, me escriben, yo les envío videos, refuerzos, lo que sea, si hay un tema que no entienden, ¿verdad? Ok, chiquillos, entonces ahí estaríamos, vamos a dejar la clase por acá, voy a parar la grabación, ya casi subo el video y les paso el link.